buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de tener a Yanire entre nosotros para ayudarnos a responder a la pregunta: ¿es el Antiguo Testamento una buena noticia para mí? En esta charla, Yanire compartirá con nosotros algunas de las claves interpretativas para podernos acercar a estos textos del Antiguo Testamento. Estas claves nos intentan ayudar de forma práctica pues a vencer barreras culturales de lenguaje que nos impiden conectar con la experiencia creyente que subyace dentro de estos textos. La charla nos muestra que es mucho más fácil conectar existencialmente con la experiencia creyente del Antiguo Testamento que con la del Nuevo. Y el motivo es porque es mucho más directa, es más primaria, menos políticamente correcta, está llena de emociones y de vivencias que conectan directamente con la más profunda naturaleza humana. Experiencias que están llenas de pasión, de infidelidad, de miedo, de sufrimiento, de reconciliación. Yanire es religiosa, es esclava de la Santísima Eucaristía y trabaja como profesora de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía en Granada. Pues muchísimas gracias, Yanire, por tu presencia hoy, y sin más preámbulos te doy la palabra para que inicies esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hecho aquí el ensayo, así que debería salir todo fenomenal a la primera. A ver, pantalla completa, fenomenal. Vamos allá. Si haces filigranas, a tu derecha están las verdaderas. No. Vaya casualidad. Casualidad. Este es el resultado de la poesía. Se le dice horrible. Contrarrestar ganando su verbo. El otro día estaba en el baño afectando. De repente, hablando, y le dije, sal araña, sigues aquí, no sé qué. ¿Y si me encuentro razón, qué le digo? Le dices, ratón, sal del rincón, y te vas. ¿Me enseñarás a hacer esos parejas parejas? Papá, ya has hecho para convertirte en poeta. ¿Cómo se hace? Veréis. Cuando yo era pequeñito, tendría unos años menos que nosotros, años, vivía con mi abuela, porque mi mamá había quedado con ella y sus tíos iban en su casa cerca del bosque. ¿Y sabéis qué me ocurrió en una ocasión? No, ¿qué? Un pajarito empezó a volar, a cantar, descendiendo más y más. Volaba desde Anticia hasta que se puso aquí sobre mi hombro. No. Sí, en serio. Y venía entre todo el mundo. Yo tenía miedo de que se fuera. Y por eso hice ver que era un árbol. Me quedé quieto. Mira. El corazón me latía, pecho, parecía que se me iba saliendo. ¿Y qué pasó? Pues que se fue volando. Aquello tenía que contar. Y cuando vino mi mamá, le dije, ¡Mamá! ¡Un pajarito! ¡Estaba volando! ¡Y cantaba! ¡En mi hombro! ¡Era el mío! ¡Se paró durante más de una hora! ¡Un pajarito! Ella me dijo, que algo más. Siga, tío. ¿Acaso era mala? ¿No le gustaban los pajaritos? No, es que fuera mala. Además me gustaban los pajaritos. No era ella. Era yo. No le había explicado bien lo que había sentido. O sea que no le había transmitido bien la emoción que yo había tenido. Me quedé tan mal que le dije, ¿habrá alguien en el mundo que en su profesión encuentre las palabras justas? Que las sepa unir de manera que cuando a él le late el corazón, logre hacerse práctica a los demás. Ese día decidí ser poeta. A mí me ha latido el corazón, papá. A mí también, pero a la abuela no. Veréis, si las palabras son las justas, nada puede ser justo. Si por ejemplo os digo, iros a la cama, que esta, nos entendemos cuáles son palabras justas, ¿verdad?
¿Y sientas el murciélago? Eso será imposible. Vamos, iros a la cama que mañana tengo que llevarlos al colegio a las 9. A las 9 no, es a las 8:30. Fijaos la diferencia de cómo planteamos nosotros a veces de dónde surge el texto bíblico. El texto bíblico surge de una experiencia que, como la que tiene el protagonista, no puede evitar contar y que le llega y que tiene que... y busca la manera de expresarlo. Y es precisamente lo que a nosotros nos une, ¿no? A veces nos cuesta entender que debajo de los textos, del ropaje del vocabulario, de la cultura, de otro... nos cuesta descubrir la experiencia humana y creyente que late debajo. Nos pueden separar muchos años, pueden separar miles de años, pero la experiencia humana, las vivencias humanas, las pasiones, los miedos, los sufrimientos, la vivencia creyente es la misma, aunque se exprese de maneras distintas, ¿no? Y desde ahí surge primero la experiencia y luego la necesidad de expresarlo, la necesidad de contar, como igual que contaba el protagonista, y contárselo a alguien que pueda sentir lo que él ha sentido, ¿no? O que pueda entender qué es lo que ha sentido porque ha sentido algo parecido. A nosotros nos pasa que nos cuesta hacernos a la idea de que detrás de ciertos pasajes, quienes lo transmitieron, lo pusieron por escrito y lo expresaron, vivieron algo parecido a nosotros. Nos cuesta mucho, se nos hace muy difícil. Preferimos pues que nos digan un contenido, una idea, pero no que esos textos están llamados a conectar desde otro lado, ¿no? A conectar desde el corazón, desde la propia experiencia nuestra. Entonces, ahí está una de las dificultades fundamentales, ¿no? Porque buscamos saber qué dice y dejamos muy atrás qué experiencia humana y creyente se quiere transmitir, que eso es lo que nos va a unir. Eso es lo que nos va a permitir saltar por encima de que lo diga de forma muy extraña para nosotros o lo exprese desde sus parámetros culturales o que lo diga con términos y formas que a nosotros nos chirrían por dentro. Pero claro, la experiencia humana y creyente es la misma. Nos falta conectar el corazón. Y nosotros que somos medio griegos, pues vamos al coco. ¿Qué me dice? ¿Qué he entendido? ¿Cuál es la idea? Y el texto, la mentalidad bíblica, sobre todo hebrea, no funciona así. Entonces, claro, si nosotros vamos desde la cabeza y el texto va desde la experiencia, desde la vivencia, desde lo que mueve, estamos en diferentes longitudes de onda. Y eso hace que nos cueste mucho percibir las cosas y entender lo que hay debajo, lo fundamental. Entonces, bueno, ese es el cambio de perspectiva que se nos hace necesario, porque si no es inútil. O sea, si vamos a... Bueno, ¿y esto qué quiere decirnos? Bueno, pues mira a ver si tú por dentro vives o has vivido algo parecido. Y entonces puedes entender, independientemente de cómo se expresen las cosas, ¿no? Y ese es un poquito el cambio de perspectiva necesario. La lógica nuestra no es la lógica hebrea, no es la lógica cultural, no es la lógica de un pueblo que tiene una cultura fundamentalmente oral y que cuando escribes porque ese texto es fundamental para ellos por algo, y en el cual se sienten reflejados identitariamente, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de chip que nos hace muy difícil las cosas y que, si os dais cuenta en la práctica, muchas veces estamos intentando eso, buscar qué es lo que me dice, qué es lo que, y cuál es el mensaje y cuál es el, y siempre buscando desde aquí. Y que cómo nos cuesta saber qué estoy viviendo, qué tengo dentro, qué experiencias tengo para poder conectarlas desde ahí, porque entonces sí conectan. Estamos en la misma longitud de onda, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las grandes dificultades que si le añadimos encima que estamos hablando de textos muy antiguos, de una cultura muy lejana, de otros paradigmas y de otras formas de entender, pues ya la hemos liado. Porque, claro, nos falta, ni estamos en la misma longitud de onda, ni estamos en el mismo... en los mismos parámetros de lenguaje, de cultura tampoco. Entonces ya cortocircuito total, ¿no? Al final lo que necesitamos para entender bien por dentro un texto bíblico, pero especialmente del Antiguo Testamento, es ser capaces primero de reconocer cuáles son nuestras experiencias creyentes. Creyentes y humanas, porque esto no va separado. O sea, estamos aunados, ¿no? En la medida en que somos capaces de reconocer que nosotros también tenemos miedo, que buscamos, que bueno, pues podemos entender a un pueblo que sí, que está oprimido, pasa a ser libre, pero jolín, qué complicado es esto de ser libre y qué miedo tengo y cuánto prefiero la situación anterior, porque
al final somos capaces de descubrir que esas mismas dinámicas son nuestras. En el fondo es descubrir lo mismo que el profeta Natán le hizo descubrir a David después del affair que tuvo, ¿no? Bueno, affair, eso es un abuso como un templo, pero bueno, o sea, era un abuso como un templo, ¿no? Porque qué bien, para acá. Bueno, pues el profeta lo que hace es contar una historia y decirle, esta historia es tu historia, ese hombre eres tú. Entonces, ese salto nos cuesta a veces porque no estamos ubicados en nuestra propia experiencia. Nos cuesta también nombrarnos, saber qué vivimos, qué sentimos, qué se nos mueve por dentro y desde ahí poder lanzar una mirada a un texto donde unas personas hace mucho tiempo intentaron expresar también sus vivencias, sus búsquedas, sus sueños, sus miedos y sus anhelos, ¿no? Entonces, bueno, desde esa clave existencial la perspectiva cambia totalmente. Ya no se trata de qué me dice, qué quiere decir este texto. Bueno, pues mira a ver a ti cómo te engancha por dentro y vas a ver que es más fácil entender, ¿no? Así nacen los textos bíblicos, como la historia de Benini, ¿no? O sea, la idea de uno es poeta porque tiene una experiencia que vivir y de repente se ve que necesita descubrir algo que exprese lo que ha significado para él. Y así nacen los textos bíblicos. Son de una cultura oral cuando se plasman por escritos porque se han considerado tan relevantes, tan que te dicen quién eres tú y quién es el pueblo al que pertenezco, porque en la antigüedad no había identidad personal, era grupal, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? En esa medida se van plasmando y se van recogiendo. Lo que pasa, bueno, pues eso, lo que pasa es que tenemos como muchas dificultades bastante prácticas y es que nos separan mucho tiempo y una forma de entender la realidad totalmente distinta. A mí me gusta poner como ejemplo, porque no es solamente una cuestión de lengua, sabéis que el Antiguo Testamento la mayoría está en hebreo, hay una parte que está en griego, trozos en arameo, bueno, cosas de esas. No es una cuestión solamente de lengua. Los que domináis otra lengua, sabéis que la lengua expresa una cosmovisión, una forma distinta de percibir la realidad. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la palabra hebrea que se utiliza para hablar de futuro, que es ajor, bueno, es una fricada, eso es, si queréis pegaros os voy a decir cómo se dice futuro en hebreo. Bueno, pues el término, el hebreo es una lengua muy pobre y tiene muy pocos términos, el hebreo bíblico, el moderno los tiene adaptados los términos, dicen supermarket y ya está, supermercado. Pero es una lengua muy pobre con pocos términos a los que tienen muchos significados que ellos se encuentran vinculados. Entonces, ese término que sirve para hablar del futuro significa también espalda y parte de atrás. Porque nosotros culturalmente percibimos el futuro por delante. Percibimos el futuro que lo vemos, que nos dirigimos hacia él, que avanzamos. Fijaos todo el imaginario, toda la metáfora cognitiva que va vinculada a un término, ¿no? Entonces, nos lo estamos imaginando delante, avanzamos, lo miramos. Ellos entienden que el futuro es algo que no veo, que no sé, que está en la espalda y al que tengo que avanzar de espaldas con el miedo que da eso. Fijaos antropológicamente cómo resuena y que lo único que veo y que tengo entre las manos es mi pasado y mi presente. Y que con mi pasado y mi presente tengo que avanzar, no avanzar, caminar hacia atrás, hacia el futuro. Entonces, fijaos que una palabra no es una cuestión de lenguaje, no meto en el traductor de Google y me sale y hasta que bien. Es una forma de percibir la realidad muy distinta y que nos permite entender, por ejemplo, por qué la insistencia en recordar, recuerda, ¿por qué? Porque son las herramientas que tienen para caminar hacia el futuro con confianza. Porque no sé si habéis hecho el experimento de caminar hacia atrás sin retrovisor, complicado, ¿eh? Este tema es complicado, algún toque en el coche ya va habido por este tema. Entonces, esa es la cuestión, es una cosmovisión distinta, un salto cultural muy grande, pero además otra de las dificultades que tenemos es que necesitamos también ubicarnos nosotros en qué estamos viviendo, ser capaces de narrarnos nosotros cuáles son nuestras experiencias para poder descubrir cómo esas mismas experiencias también están en el texto bíblico. Y como yo digo muchas veces en clase, que los antiguos eran antiguos, pero no eran tontos, eran antiguos, o sea, no eran más tontos, tenían otra percepción del mundo y de la realidad, pero es verdad que lo que nos une a todo ser humano
los sufrimientos, las dificultades, las búsquedas, el miedo, todo eso está plasmado en los relatos del Antiguo Testamento. Quizá de manera más clara, que eso ya lo comentaba Alberto en la introducción, que en el Antiguo, que en el Nuevo, perdón, porque en el Nuevo ya hay mucho griego, ya hay mucha cultura griega, ya hay mucha más... es más cercano a nosotros, lo tenemos como, aparte que está más trabajado, estamos en una longitud de onda más parecida, pero no en el Antiguo. Donde además la propia lengua no da posibilidad de hablar en abstracto. No tienen posibilidad de hablar en abstracto. Fijaos que en cambio en griego, en el Nuevo Testamento, eso sí que no hay problema. Fijaos como ejemplo que para hablar de interioridad, diríamos nosotros, ellos hablan de riñones. Eso de tú has tejido mis entrañas, que encima están bonitas las entrañas, habla de riñones, de estos riñones. O para hablar de... no sé, cuando habla del corazón, no está hablando como nosotros entendemos corazón, está hablando de la interioridad, pero también del lugar de la obediencia, del lugar de la escucha, porque para ellos el órgano que escucha es el corazón. O sea, hay una serie de parámetros que además el lenguaje no les capacita para hablar en abstracto, con lo cual son mucho más, el lenguaje es más gráfico, más aterrizado y las expresiones son mucho más viscerales. Que a nosotros por eso a veces son políticamente incorrectas, por eso son muy viscerales. Por eso hay salmos que jamás se escucharán en la liturgia, porque eso de decirle que estás deseando que a tu enemigo se despeñe piedra abajo queda muy feo, pero confesémoslo. ¿Quién no lo ha pensado alguna vez de alguien, no? Bueno, pues es mucho más aterrizado en la vida, más cercano a las propias vivencias, a lo que todos nosotros, de una manera o de otra, confesable o inconfesable, hemos vivido y hemos experimentado. Entonces eso nos permite conectar mejor, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Y es importante también entrenarnos en narrarnos a nosotros mismos, porque una de las dificultades que a veces tenemos es si sé qué me pasa. Si sé que vivo, si sé cuál es la emoción que estoy teniendo. A veces confundimos, creemos que estamos enfadados, lo que estamos es tristes, pero o sea, damos la vuelta a las emociones, a los sentimientos. No, a veces no los gestionamos tan bien como desearíamos o como desearíamos. En realidad deberíamos, no sé, pero como desearíamos seguro. Entonces, en la medida en que nosotros también somos más capaces de narrarnos, de poner palabra a nuestras vivencias, de reconocer qué se nos cuece por las tripas, que es un término muy, muy hebreo, lo de las tripas, también nos resultará mucho más sencillo. Y además, bueno, ahora sí que se me ha olvidado compartir pantalla, pero bueno, lo voy a compartir ahora. Entonces, porque ahí habrá algún texto que os quiero enseñar. Vale. Bueno, esto iba acompañando las cosas que os iba diciendo. Hay otra cosa además que le da mucha más emoción, iba a decir a la vida, no sé si a la vida, pero nos da mucha más emoción. Y es que en creyente, o por lo menos en cristiano, la escritura tiene que ser interpretada. O sea, la Pontificia Comisión Bíblica, o sea, esto no me lo invento yo, esto lo dice la Pontificia Comisión Bíblica, lo he puesto tan grande que ni veo lo que pone, dice... El acercamiento literalista, o sea, coger el texto y leerlo tal cual y creer que tal cual es palabra de Dios es algo que es reprobado. Y fijaos de qué manera tan dura es reprobado. O sea, no es, esto no se debe hacer. No. Dice, el acercamiento fundamentalista es peligroso porque seduce a las personas que buscan respuestas bíblicas a sus problemas vitales. No sé si habéis visto alguna vez... en Madrid yo lo he visto alguna vez en el metro, esta gente que te va diciendo, dicen el número, no sé qué. Bueno, esto, por lo menos la Pontificia Comisión Bíblica lo tiene clarísimo, que esto no debe ser así. Puede engañarlas, ofreciéndoles interpretaciones piadosas pero ilusorias, en lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. Esta parte se nos olvida y parece que vamos al recetario, porque aquí pone no sé qué palabra. ¿Tú sabes qué significaba esa palabra en ese momento? ¿De qué estamos hablando? Porque no estamos en el mismo parámetro. Nosotros manejamos traducciones, no estamos hablando del texto original, del texto, de la edición crítica del texto. Entonces, cuidado con estas que además normalmente se suelen usar para hacer mucho daño. ¿No? Estas referencias literales aquí, lo dice aquí porque tal, ¿no? Cuidado.
Fijaos lo que dice, no contiene necesariamente una respuesta inmediata a cada uno de los problemas. El fundamentalismo, referido a esta interpretación literalista, el fundamentalismo, invita tácitamente a una forma de suicidio del pensamiento. Ofrece una certeza falsa porque confunde inconscientemente las limitaciones humanas del mensaje bíblico con su sustancia divina. ¿Por qué? Porque en creyente entendemos, o sea, nosotros no percibimos la escritura como se percibe en el Corán, o sea, en el Islam, donde el Corán es palabra literal de Dios, entonces cualquier traducción, de hecho, se percibe casi como una interpretación porque Dios habla árabe. Entonces, o sea, esa percepción, aunque no sea así tan radical, luego haya sus historias, ¿no? Pero esa percepción no es la nuestra. En la fe cristiana desde siempre se ha planteado que es palabra de Dios en palabras humanas. Y como son palabras humanas, hay que interpretar las palabras humanas. O sea, voy a... Ya está. Vale, ahora ya me veréis. Claro, es que yo entiendo que podéis vivir poco sin mi presencia. Voy a... es broma. Ahora ya, ¿no? Sí, que ya hemos visto el texto. Entonces, os decía que nuestra interpretación, o sea, nuestra percepción, perdón, de la escritura es palabra de Dios en palabras humanas, lo que exige conocer la cultura, conocer la lengua, nos obliga necesariamente a interpretar. Y aquí es donde viene la madre del cordero, porque aquí es donde empiezan a aparecer los problemas prácticos bueno, pues de lo cotidiano. Ahora sí que voy a tener que compartiros porque os voy a poner algunos ejemplos y os voy a explicar a partir de los ejemplos, ¿vale? Aunque no me veáis, yo sé que podréis sobrevivir sin eso. Luego ya lo quito y me veis bien. Intentaré poner el mejor perfil. Es broma. A ver, voy para allá. Ya está, ahí está, ya lo veis. Vale, entonces, vamos a ver qué dificultades nos encontramos con el texto, ¿no? O sea, qué dificultades tiene el texto en sí que se nos hace mucha bola. Porque en la práctica luego nos acercamos a un texto del Antiguo Testamento y tenemos mil problemas. Uno de ellos, ¿qué es? Bueno, primero, géneros literarios. O sea, nosotros estamos muy familiarizados con los nuestros. O sea, yo voy a una consulta de un médico, cojo una revista y sé lo que me voy a encontrar. La foto y nada de texto. O sea, fulanito y menganito se vuelven a encontrar y tal, porque ya sé el género literario de ese tipo de revistas. No necesito que nadie me explique que no me voy a encontrar un artículo científico. O sea, ya hay nosotros funcionamos con muchos géneros de manera espontánea y nadie nos tiene que explicar. Vamos a ver un musical y sabemos que va a acabar bien, a menos La La Land, pero el resto de los musicales acaban bien. O sea, ya como que nos situamos, fue terrible ese final. Bueno, como que nos situamos de manera muy natural, pero claro, nuestros géneros literarios no son los géneros bíblicos. Estamos en otra cultura y en otro contexto. Entonces, claro, hay un montón de veces que se nos hace muy complicado eso y las lógicas, ¿no? Os he puesto como dos ejemplos que suelen ser, entre los muchos difíciles que hay, por ejemplo, estos lenguajes de vocación. A nosotros nos piden que hablemos de nuestras vocaciones y jamás se nos ocurrirá hablar de serafines, el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso, elevado, su sala. O sea, este género no lo usaríamos jamás. ¿Y eso significa que se le apareció? No, es un género, el relato vocacional. El relato vocacional tiene un elemento de teofanía. Entonces, tú dibujas la teofanía como te dé la gana, pero no significa, me explico, entonces nosotros decimos, claro, es que antes se le aparecían las cosas con ángeles. Pues no necesariamente, porque estamos hablando de un género literario, que cuando uno se acerca y empieza a leer todo esto y se mantiene requerido, que encima de cada uno tenía 6 salas, no sé qué, ya percibe que estamos ante un género literario determinado, donde los ángeles juegan un papel. Fijaos también en el Nuevo Testamento el tema de las anunciaciones de los ángeles. O sea, es un relato vocacional. Entonces, tiene una serie de elementos que se suelen repetir. Nosotros, a veces, este tipo de lenguaje se nos convierte en una dificultad de, bueno, es que en fin, que en la vida no aparecen los ángeles. O sea, nosotros hacemos como esa traducción de... Pero no, es que es el género. El género requiere una expresión de Dios se manifiesta y como se manifiesta Dios de a lo loco. Y entonces para uno es los ángeles a lo loco y para otro es una voz que no sé qué y para otro... Pero es un género literario.
Entonces, a veces superar el género se nos hace complicado. Sucede lo mismo y a veces es como muy cruel, o sea, muy cruel, como que nos... ese comentario, seguro que habéis escuchado, eso de, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es muy cruel, muy violento y muy no sé qué. No tengo ni idea de género literarios, error de sistema, nos hemos equivocado. Pero es que además hay una lógica, una forma de percibir las cosas que no es la nuestra. Por ejemplo, ese texto de yo haré que el faraón se obstine y os persiga. Y dices tú, joder, qué mala leche, ¿no? O sea, fijaos qué reacción nos sale. Pero bueno, entonces manifestaré mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Adonai. Joder, qué chulo, ¿no? Me ha chulo con 8. Voy a hacer que persigan al pueblo para quedar yo bien. Y esa es nuestra interpretación y se nos hace muy complejo. Pero es que esta no es la lógica que funciona en el mundo bíblico. En el mundo bíblico entienden que cuando Dios se expresa, cualquier reacción que se haga desde la libertad está generada, está provocada porque Dios se expresa y por tanto lo hace Dios. Me explico. Yo siempre cuento el ejemplo, que es lo único que luego se acuerdan mis alumnos, de que si ahora mismo viene Richard Gere, se me pone de rodillas con un ramo de flores y me dice, vengo buscándote por todo Madrid, porque desde siempre estoy locamente enamorada de ti, yo no puedo seguir esta charla como si nada. O sea, sería bastante incómodo. Además, los del otro lado no le veríais, o está de rodillas. Entonces, yo tengo que decir algo. O sea, lo siento, Richard, has llegado tarde. Estoy pillada. Pero algo tengo que hacer. Y entonces, en lenguaje bíblico dirían, Richard Gere endureció el corazón de Yanire y le dijo que no. Ese es el lenguaje bíblico. ¿Por qué? Porque su acción de manifestarse obliga a una postura desde la libertad. Pero claro, no es lo mismo. Imaginaos, traducir esto a lo del faraón. El Dios al manifestarse hace que el faraón en su libertad decida ir a por los israelitas. Aquí ya cambia. No sé si me estoy explicando. Es que parece una bobada, pero anda que no cambia la imagen. Y es esa lógica. No niegan la libertad del ser humano en su decisión, pero sí que esa decisión está marcada porque Dios ha movido una pieza. Entonces tienes que replicar, para bien o para mal, pero tienes que replicar. En esa réplica se expresa como que Dios es la que lo ha causado. ¿Vale? Entonces parece una bobada, pero condiciona muchos de los textos en los cuales parece que Dios está esperando a ver cuándo, yo qué sé, a ver, no sé, en fin, ¿para qué os voy a contar? Un montón de problemas. Hay otra cuestión que a veces que nos genera muchos problemas, son las historias no edificantes. Pero bueno, estas nos generan muchísimos problemas. Ahí tenemos a Judith cortando en la cabeza a Holofernes. Me encanta ese cuadro porque ya sabéis la historia de ese cuadro, que no recuerdo la pintora, pero ella es Judith, ella está representada y el Holofernes que está ahí sufriendo fue el ayudante de su maestro pintor que la violó. Entonces, es una venganza de lo más sutil, como podéis ver. Bueno, pero claro, tú lees la historia y dices, la heroína engaña a uno, le cortan la cabeza, se lleva la cabeza, le trae no sé qué, y dices tú, uy, qué, no sé, qué edificante, ¿no? Esto para la vida, esto nos viene muy bien. Entonces, claro, se nos queda esa imagen de, mira, que eran burros. Claro, es que nuestra percepción sobre todo de la identidad de grupo, no es la misma. O sea, el enemigo es el enemigo de todos. Entonces, quien es capaz de arriesgarse, o sea, lo que realmente se pone el acento es en lo que o sea, a nosotros llama la atención lo cruel. A ellos es qué valiente que se pone en juego por el bien del pueblo. Y cómo es Dios que humilla al fuerte a través de una mujer. Esto es muy cultural de la época, a través de una mujer. O sea, que podía haber algo peor. Bueno, pues incluso una mujer. Bueno, pero esto, el acento para ellos está en un sitio, para nosotros está en otro totalmente. Es como cuando nosotros vemos a veces películas bueno, en una película si el malo no muere, sabemos que hay una segunda parte. O sea, el malo tiene que morir. O sea, no nos hacemos problemas éticos. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con el género literario. Entonces, como nos situamos con tranquilidad ante el género, sabemos, bueno, ahora muere, ya le mata y ya se acaba. Y nos quedamos y no nos hacemos preocupación de, ay, ¿por qué no lo ha perdonado? ¿Y por qué no sé? O sea, no sé si me hago entender. Pues esto sucede exactamente lo mismo. Cambiamos el foco. Nosotros nos enfocamos en, jolín, qué poco ético el comportamiento y cómo vamos a hablar del amor. Y ellos, en cambio, enfocan, jolín, ¿cómo es Dios que por una débil
vence al fuerte. Entonces, el enfoque cambia radicalmente. Fijaos otro tema, este texto no suele aparecer, pero a mí me encanta. Elías les dijo, echad mano a los... Bueno, perdón, era el de Eliseo, que me gusta. Eliseo subió de allí a Betel y según subía por el camino, unos cuantos chicuelos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube calvo, sube calvo. Esto me encanta. Ya sabemos que Eliseo estaba descapotable. Él se dio la vuelta, se les quedó mirando y los maldijo en el nombre de Adonai. 2 osos salieron entonces del bosque y despedazaron a los 42 de aquellos chicuelos. Entonces, bueno, vaya el profeta. Claro que por una parte es súper creíble que 2 osos pillaran a 42 niños. O sea, es súper creíble que no corrieran más, pero bueno, eso es otro tema. Pero aparte de eso, nosotros ponemos el acento en que, ¿cómo se le ocurre semejante cosa en el nombre de Dios, maldecir? Y en cambio, quien lo está leyendo está diciendo, ¿qué poder tiene Dios? Y qué respeto hay que tener al profeta, porque está hablando en nombre de Dios. Entonces, claro, el acento cambia. Y el que el oso matara o no matara, o sea, vamos, tampoco se hacen problema. Que también les pasaría lo mismo que a nosotros, que eso de que 2 osos cojan a 42 niños o se quedaron quietos mucho tiempo, es un poquito complicado. Vamos, digo yo. Y lo mismo con Elías matando a todos los profetas de Baal y no sé qué. Bueno, pues para nosotros es una salvajada. Viva el diálogo interreligioso. Y entonces, por favor, y lo distinto, hay que integrar lo distinto de las diferentes religiones. Y para ellos es que muestra de fidelidad a Dios, que se enfrenta y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, nuestros parámetros, nuestra forma de interpretar se descoloca porque ponemos el acento en lo que para nosotros no es edificante, mientras que ellos ponen acento, o sea, lo edificante lo de menos. También es verdad, y se nos olvida, que culturalmente nos hemos hasta humanizado. O sea, ciertos comportamientos de la antigüedad ahora fliparíamos en colores, ¿no? O sea, la manera en que era cuando en las guerras entras a una ciudad y tienes que matar a todo el mundo. Bueno, pues eso, a ver, por lo menos ahora nos escandalizaría. No sé, no digo que no se haga, pero nos escandalizaría, diríamos que hay que hacer algo y no sé cuánto. Pero en la antigüedad era normal. No sé si me hago entender con esto. Y esto nos genera muchísimos problemas en la práctica, pero muchos. Porque claro, siempre hay alguien que te pregunta, usas esto en cualquier sitio y dice, pero, o sea, que tenemos que hacer que, como Judith, engañar a uno y cortar la cabeza cuando... Bueno. Luego tenemos una serie de cosas muy divertidas como son las expresiones políticamente incorrectas, que esas me encantan. Porque nosotros somos como muy... Claro, nosotros cuando rezamos parecemos mises, ¿no? Por la paz del mundo. O sea, a ver, a veces nos pasa eso, ¿no? Que somos así como, claro, ¿cómo vamos a decir que en realidad yo, imaginaos, tengo una discusión con mi hermana de comunidad, me voy a rezar y por la paz del mundo, y lo que quiero es que se caiga del banco. O sea, a ver, es que es más realista, poner qué sentimientos son más realistas, ¿no? Otra cosa es que lo hagamos, ¿no? Pero a nivel honestidad en la expresión, en el Antiguo Testamento son mucho más honestos que nosotros. De hecho, fijaos el texto. Esta es una parte del Salmo que nunca se lee en la liturgia, porque claro, todo eso de junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar, y esa parte bien, o sea, bien, fenomenal. Ahora, la última parte cuando dice, capital de Babel, devastadora, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste, feliz quien agarra y estrella a tus pequeños contra la roca, eso ya como que no nos sale. Pero fijaos qué honesto es que un pueblo que ha sido machacado, que está en parte en el exilio, que han entrado en la ciudad y han acabado con todo, que les está haciendo sufrir una barbaridad, ¿qué les va a sentir? ¿Qué les va a salir? La rabia, el enfado y las ganas de venganza. Otra cosa es que lo hagan, pero qué honesto es ponerlo en manos de Dios. Y nosotros, en cambio, cuando nos dirigimos a Dios, a veces lo que hacemos es desde un lenguaje que no responde a lo que vivo, sino a lo que desearía vivir, pero no a lo que vivo. Ellos expresan desde lo que viven y lo ponen en manos de Dios y luego tú ya verás lo que hacemos. Pero me explico. Y entonces, claro, este tipo de lenguajes nosotros como, jolín, qué burros, ¿no? Y tal, no sé qué. Claro, que bueno, si hubieran hecho lo mismo, igual dirías una cosa peor, pero como nosotros entendemos que lo religioso tiene que ser no sé cómo, en el Antiguo Testamento
no hay diferencia entre lo religioso y la vivencia humana, por eso va todo tan mezclado y por eso es tan fácil cuando se coge un par de tics, ¿no? Conectar, porque es que ¿quién no ha tenido ganas de mandarle a alguien a la mierda? Me explico, o sea, es que el que esté libre de pecado aquí sí que no va a tirar nada de la piedra, ¿eh? Entonces, bueno, hay unas expresiones que claro que nos parecen como políticamente incorrectas. No os cuento nada las expresiones que además tienen que ver con un momento cultural muy distinto al nuestro. Os he puesto ahí 2 ejemplos de proverbios de las mujeres de lo más divertidos. O sea, anillo de oro en hocico de cerdo, la mujer hermosa pero indiscreta. O sea, fijaos qué preciosidad, qué piropo tan bonito. No, hombre, pero hay que entenderlo en su momento, en el rol de la mujer, que estaba en el ámbito privado, que lo importante era mantener el honor del varón. O sea, hay que entenderlo ahí, porque claro, desde nuestra lógica es como, ¿a quién le voy a matar yo porque diga esto? O, por ejemplo, los labios de la extraña destilan miel en su paladar. O sea, esto de la mujer extraña es siempre malvada y busca seducirte. Esto surge de una cultura que se mueve en su ámbito de relación, como en los pueblos antiguos en España. O sea, a ver que la que viene a la ciudad quita, que no sé qué. Bueno, pues es la misma lógica. Y si no entramos en esa cultura, nos hacemos problema con un texto que dice, mira, es que es muy machista. Digo, pues claro, ¿cómo era la sociedad en esa época? ¿Qué van a expresar si no puede ser así? O sea, sí, es lo normal. O sea, bueno, por eso también desconcierta más la actitud de Jesús, porque era lo normal. O sea, o de ciertos textos, ¿no? O que pongan a una Judith de heroína. Igual nos descoloca más así. Entonces, bueno, importante por ahí. Y luego tenemos una serie de claves que a veces que son culturales y que no entendemos bien. O sea, por ejemplo, os he puesto dos ejemplos. Uno es el de la ley del levirato, el de abajo, ¿no? Si uno de los hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera, con un hombre fuera de la familia, sino que su cuñado, o sea, fijaos qué guay, ¿eh? Tu cuñado. Te tienes que casar con el cuñado y tener hijos con él. O sea, si es que esto es el doble, o sea, no solo te quedas viuda, y claro, para nosotros esto es fuera de, o sea, ¿qué me estás contando? Culturalmente, si nos situamos en esa cultura, en ese momento, eso era la seguridad social de la viuda. De hecho, el que no aceptaba, porque claro, la carga económica era terrible para la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre era dependiente de un varón, el padre, el marido o los hijos varones. Si no tiene hijos, encima está metida en la casa de la familia de él, porque siempre entraba a formar parte de la familia del varón, con lo cual está en casa con los suegros, sin nada que les una a esa familia. Fijaos, mirad lo divertido que es la situación. Sin marido y sin hijos que le unan a esa familia. Y encima, bueno, pues como te echen ya no, porque no va a haber quien se case contigo, con lo cual estás al margen de la sociedad total. La mejor opción era esta. Proteger a la mujer, mantenerla vinculada a la familia del varón, además prolongar el nombre del varón difunto porque en sus hijos y encima proteger seguridad social plena, mantenerla vinculada a la familia, que era lo que aseguraba el grupo humano. Entonces, claro, tú lees esto y como estamos en una cultura que no es esa, pues nos parece chino mandarín y además, vamos, un atentado contra la libertad de no sé qué, no sé cuándo. Pues que claro, es que es lo que había y es la mejor opción de lo que había. O sea, era proteger al débil dentro de los parámetros culturales que se tenían. O, por ejemplo, algunas vinculaciones que aparecen, casarse, hacer una casa y plantar una viña. Y dices, ¿esto qué tiene que ver, no? Y resulta que detrás fijaos, eso es una maldición. En parte del Deuteronomio, si no eres fiel a Dios, mira lo que es cosas que te van a pasar. Y tú lees esto y dices, bueno, te vas a desposar con uno y otro hombre la hará suya, que es un eufemismo, porque la Biblia está en el eufemismo, ¿no? Edificarás una casa y no la vas a habitar, plantarás una viña y no disfrutarás de ella. Esto era en realidad el reflejo de la práctica bélica del Imperio Asirio, que asediaba una ciudad, entraba a saco, violaba mujeres, por supuesto, destruía casas y arrancaba todos los cultivos. Las viñas eran lo más valioso y lo más caro que había. Entonces, claro, en el fondo, esa imagen es una imagen bélica. Si no tienes cuidado, te van a invadir. Pero claro, para nosotros no es una imagen bélica. Se ha desvinculado del contexto cultural del momento porque no entendemos cómo funcionaban
O sea, hay un par de claves culturales que nos permiten iluminar el texto y decir, bueno, situarnos de otra manera, ¿no? Bueno, luego hay otras trabas que son por cómo se presenta a Dios. Me parece así como muy humano, se enfada. Dice el texto, bueno, es muy gracioso porque en hebreo la ira, el enfado, se dice nariz. O sea, es la misma palabra que es nariz, ¿no? Entonces, claro, decir que tiene mucha paciencia es que tiene una larga nariz. Lento a la cólera, eso que decimos, es lento a la cólera, tiene unas narices largas, porque hasta que se le llega a la punta de la nariz, el enfado tarda mucho. O sea, hay un imaginario, claro, y eso es como para nosotros como muy y Dios se enfada, Dios no sé qué, porque en el fondo es una vivencia que tiene que ver con cómo se viven ellos. Y al final todos también percibimos a veces a Dios en función de nuestra propia experiencia humana, ¿no? Eso de que Dios se paseaba en el jardín a la hora de la brisa, pues nos parecerá muy poético, pero en realidad, fijaos la experiencia creyente que hay debajo. Un Dios que se pasea en la hora de la fresca con el ser humano y que camina al lado. O sea, detrás de esas imágenes a veces demasiado antropomórficas, demasiado humanas, están las vivencias detrás, ¿no? Y cómo se experimenta también a Dios, ¿no? Y cómo eso, a veces expresamos desde nuestros parámetros, desde lo que nosotros conocemos y nuestra experiencia, pero por otro lado también expresa una vivencia creyente que a veces no somos capaces de encontrar precisamente por la expresión, ¿no? Por la expresión. Y luego hay otra cosa que a veces se nos olvida y es que en creyente hablamos de una revelación progresiva. A mí siempre me gusta pensar que el bocadillo de jamón está muy bien, pero no le des a un bebé un bocadillo de jamón porque todavía no puede. Entonces, el concepto de relación progresiva, que es como así muy teológico, muy tal, en realidad es Dios se va mostrando a sí mismo en función de la capacidad del pueblo de acogerlo, pero como nos pasa a nosotros, vamos descubriendo quién es Dios también a medida que nosotros vamos viviendo, haciendo camino y también vamos adquiriendo como más capacidad para descubrir rasgos nuevos, ¿no? Y para descubrir elementos que se nos habían perdido, ¿no? O que no habíamos llegado a captar. Y esto pasa también con Israel. Y entonces hay muchas cosas que no las percibimos desde esta procesualidad. Por ejemplo, hay un momento determinado en el que Israel tiene integrado la llamada teoría de la retribución y que en realidad es algo que todos hemos experimentado. Si tenéis un compañero de trabajo apañado, majo, tal, y un día te pide un favor, tú se lo haces de mil amores y no hay ningún problema. Pero si tienes un cardo borriquero que encima está dando guerra, pues el día que te pide un favor dices tú, pues pasa que no puedo. No sé si me explico. Y esto que nosotros a veces, que si el karma, que si la vida te devuelva lo que no sé qué, esa lógica de que al final tu comportamiento va marcando qué te va a pasar a ti, que al final es experiencia, hay un momento en que se genera una teología sobre eso y se plantea, Dios es justo, Dios es bueno, no creen en la resurrección en este momento. Por tanto, a los buenos Dios les tiene que premiar. ¿Y cómo les premia? Pues aquí. ¿Y aquí cómo se les premia? Con muchos años, muchos hijos, muchos bienes. Vamos, la bendición de la gitana en la puerta de la catedral, eso de va a tener mucho hijo, va a tener mucho marido muy bueno y no sé qué, pues exactamente lo mismo. Yo cada vez que me pilla digo, sí, ya voy mal para... Lo del marido va muy bien, pero lo de los hijos ya voy mal. Sí, voy para allá. Oculto. No oculto, no lo he hecho bien, voy a quitarlo. Es que he ocultado, pero dejar de compartir. Ahora sí. Bueno, entonces os decía, ¿qué os decía? Os decía que, bueno, pues esa revelación progresiva, esa percepción de la revelación progresiva, a veces se nos escapa. Y entonces esa teoría, ellos decían, claro, al final, ¿qué pasa? Que acaban interpretando que al que le va bien es porque es bueno y al que le va mal, pues es que es malo. Pero claro, también nosotros hemos experimentado, igual que el otro, que hay gente muy buena y que le pasan cosas muy malas. Entonces, claro, esa teoría poco a poco también en la misma escritura se va a ir descolocando, pero nos vamos a encontrar textos en los que lo digan así. ¿Por qué? Porque es progresiva y porque en la misma escritura hay una progresión de percepción de la realidad y hay teologías diversas y además no entienden que haya dificultad con que sea diverso. Sucede lo mismo, pues eso, con la percepción pues eso, el tema de la no resurrección. Los muertos ya no alaban a Dios. Entonces,
sea, fijaos el texto del Salmo, los muertos ya no alaban a Adonai, ninguno de los que bajan al silencio, nosotros los vivos bendecimos a Adonai desde ahora y por siempre. Y tú, ¡hala! ¡Amén, Jesús! Pero, claro, desde esa percepción de una revelación progresiva, de un poco a poco, de que no es tan evidente, ¿no? Voy a volver a compartir porque voy a poner otra diapositiva. Aquí te estoy mareando, os estoy mareando, pero bueno, pues todo bien, así no os aburrís. Así no se me duerme nadie. Entonces, os pongo, ¿por qué? Porque hay dificultades por parte del texto y hay dificultades por nuestra parte, que también es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Una es confundir la verdad con la objetividad. Esto pasó. A ver, si yo os cuento quién es mi madre, para mí, igual no os doy ningún dato objetivo, pero es verdad. Este concepto de verdad relacional es el concepto de emet, de verdad en hebreo. Es una cuestión de fiabilidad, de relación, de vínculo. Entonces, claro, a veces nosotros que vamos ahí con chip de verdad griega, el objetivo para todos, 2 y 3 son, 2 y 3 son 5 toda la vida, para todo el mundo, en todos los sitios, vamos buscando, pero ¿esto es verdad? Bueno, a ver, depende de qué verdad buscas. Cuando los caballos del faraón con sus carros, sus jinetes, fijaos la salida del mar, como a lo loco. ¿Esto fue así? Pues no, seguramente no. Pero lo vivieron como algo inmenso, increíble, desmesurado, seguro. ¿Y es menos verdad? No, no es objetivo, pero es verdadero. O sea, lo que nosotros vivimos no es verdad, claro que es verdad. Muchas veces es subjetivo, pero es verdad. Me hago entender con esto. Y a veces cuando vamos a la Biblia buscamos lo objetivo. Pero esto pasó, esto no pasó, esto cómo fue. Te están contando cómo lo han vivido. Y uno cuando cuenta algo que ha vivido, lo cuenta. ¿Os habéis dado cuenta de antes el vídeo, no? ¡Una hora! Venga, 1 hora no estuvo el pajarito ni para atrás. Pero esa es su verdad, esa es su experiencia, eso es lo que está expresando. Entonces, nosotros a veces vamos buscando el objetivo y perdemos la verdad en nombre del objetivo. Y nos hace muchas pascuas, o sea, nos lía mucho la cabeza, ¿no? El tema de Adán y Eva. Bueno, pues fijaos qué rato tan bonito para hablar del ser carne de la carne, de que el ser humano no está creado del todo hasta que no tiene a un distinto delante, y esta sí que es, o sea, la complementariedad, la alteridad, la necesidad de vínculos, y nosotros, Adán y Eva, a ver, que no va por aquí. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Y a veces, en busca del objetivo, perdemos la verdad. Y pasa lo mismo con lo histórico. ¿Eso pasó así? O sea, por más que digamos libros históricos, es mentira. O sea, nuestro concepto de historia, ya en la antigüedad, no solamente en la Biblia, no es el concepto de historia que tienen en la antigüedad. Para nosotros es una crónica séptica, que no se le vea el plumero de qué piensa el que lo escribe. Objetividad, datos, qué pasó, qué no pasó, y me dejas que yo opine. Eso es nuestro concepto de historia. Pero el concepto de historia antigua no es así. Te estoy contando cómo lo he vivido, qué ha significado y cómo tal. Y además hago una valoración de este rey que era hacía lo que Dios quería, era fenomenal. Y dices tú, bueno, la economía no sé cómo iba, pero me explico, no hay ninguna objetividad. ¿Por qué? Porque expresa la vivencia, el cómo se vive la realidad. Entonces, claro, si no somos conscientes de esto, nos liamos, ¿no? Lo que antes os decía de los géneros, nos cuesta muchísimo diferenciar géneros, pero muchísimo. O sea, hablamos de la historia de Noé y lo contamos como cuentitos. Por eso os he puesto esa imagen de lo más infantil. ¡Ay, qué bonito la ecología! La no sé qué. Perdona, no te estás enterando. Se está releyendo un texto muy común, una historia muy común en la zona de Mesopotamia, donde lo que se está diciendo es que los dioses se cansan porque los seres humanos hacen mucho ruido y entonces deciden acabar con ellos y un diosecillo les ayuda y salva a uno. Esa es la historia en versión Mesopotamia. Llegamos aquí y lo que hacen es, desde su experiencia creyente, decirnos, no, Dios no se cansa del ser humano, es que los seres humanos tela. Y además cuando acaba y no sé qué, dice, nunca más me arrepentiré de crear al ser humano. Que nosotros ya nos hubiéramos cansado hace tiempo. Entonces, claro, a veces y luego convertimos en cuentitos lo que no entendemos. Se nos olvida que los antiguos eran antiguos, pero no contaban cuentitos de Caperucita Roja. O sea, contaban historias las cuales se sentían dichos en lo profundo. Y si no somos capaces de llegar ahí es porque se nos ha perdido una pieza, pero no porque estén contando cuentitos para entretener niños, porque en la antigüedad no sé qué va.
¿eh? Y luego los prejuicios que tenemos con el Antiguo Testamento. Lo que antes os decía, el Dios violento, el Dios no sé qué. Fijaos cómo se autodefine Dios en el Antiguo Testamento, que aparece varias veces, además de en ese texto del Éxodo, ¿eh? Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones. No tenían abstracción. O sea, al decir 1000 generaciones es... y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Claro, esta parte nos duele, porque claro, Dios abuelito que... No, a ver, todo tiene su responsabilidad. Pero fijaos la definición, donde en hebreo concentra todos los términos con sus matices referidos al amor de diferentes maneras. Entonces nosotros, no, es que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento y el de Jesús no, es el de Jesús. La experiencia de Jesús es la del Antiguo Testamento, no hay otra, porque no hay otro Dios. O sea, Shema Israel, Adonai Eloheinu, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente uno. Eso lo rezaba Jesús 3 veces al día. Entonces, no hay otro Dios, ¿no? Luego, a veces imponemos al texto nuestra ideología. Esto es otro clásico. O sea, todos tenemos gafas. Yo tengo más, pero tengo las mías pero todos tenemos una perspectiva desde la que nos acercamos, desde nuestra historia, nuestras ideologías, nuestra percepción de la realidad, no sé qué. Y a veces, ¿qué nos pasa? Que vamos con eso puesto y no nos dejamos sorprender. Entonces ya vamos, en el fondo, marcando un poquito claves, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces eso nos pasa mucho con textos que al final acabamos domesticando. La historia está de la parábola de las vírgenes prudentes. Nosotros hay que compartir, no te doy mi aceite, vete a por lo tuyo. Ay, madre mía, ¿y esto cómo lo vendo yo ahora? Porque hay que compartir. No, dice, bueno, es que igual el mensaje es otro y hay que ser responsable. Entonces, igual ya proyectamos nuestra idea sobre qué es la fe cristiana, que él tiene que decir no sé qué y lo que no me encaja en ese cuadro lo quito. En vez de dejarme sorprender y decir, bueno, igual es que esto no es. Y además, por otra parte, os pongo el ejemplo de una parábola, de la parábola de la hoja perdida en un apócrifo. Para que veamos cómo hemos domesticado un poco el texto, no nos sorprende. Pero en el texto, en el Evangelio de Tomás, que es un texto gnóstico del siglo IV, sea propio de mí la profesora, perdonad, dice, fijaos, el reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas. Hasta aquí todos de acuerdo. Una de ellas, la más grande, que quede claro que alguna justificación tiene que tener, se extravió. Entonces dejó abandonadas a las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja, te quiero más que a las 99. Fijaos que lo que está mostrando, en el fondo, es que hay algo que no se entiende de cabeza, y es que tú abandones 99 por... O sea, si dejas 99 por una, algo tiene que haber con esa. Será que la prefieres, que es más maja, que es más gorda, que tenga mejor lana, lo que tú quieras. Pero tengo que buscar como un argumento para justificar una realidad que solo se entiende desde el corazón. Y es que no es una más, es esa. Entonces vas a por esa oveja, no a por una oveja entre 99. Entonces, claro, nosotros a veces nos cuesta percibirla, entender las cosas porque marcamos y ponemos nuestros criterios muy racionales. Lo que os decía antes, ¿no? Estamos sintonizados en la misma longitud de onda. No acabamos de entender desde las claves de dentro, ¿no? Entonces, al final, claro, se nos hace todo muy complicado, ¿no? Y luego hay otro elemento importante que tampoco contamos porque no somos muy realistas con nosotros mismos, que es nuestras resistencias. O sea, dentro también nos resistimos un poquito a un Dios que nos descoloca, que nos saca de lo que sabemos de Dios, que nos va más allá, que, bueno, pues esto no, yo lo que he aprendido es, o sea, siempre nos quedamos en nuestra zona de confort también y eso a veces lo proyectamos con la escritura. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos lo que nos lleva a otros sitios que no sabemos dónde nos va a llevar, fuera, ¿no? Fijaos lo que decía Mark Twain, ¿no? Los pasajes de la Biblia que me molestan no son los que entiendo, sino los que no entiendo, sino los que entiendo. A veces se nos olvida eso también, de que hay una resistencia que cuando captamos de qué va el rollo, pues eso, nos genera muchos problemas, ¿no? Y por último, ¿cuál es la clave, las gafas finales para interpretar la Escritura? En cristiano es Jesucristo. Entonces, en esa revelación progresiva que os decía, que a veces no tenemos en cuenta, las gafas desde las cuales interpretar todo lo anterior y siempre
es precisamente Jesucristo. Y esta parte a veces se nos pasa. Y nos hacemos mucho problema con ciertos textos cuando en realidad hay que descubrirlos, descifrarlos, abordarlos desde Jesucristo y su palabra. Y voy a dejar de compartir. Me gustaría terminar, me pasa un poco, bueno, hemos empezado un poco más tarde, me estoy justificando, lo admito. Me gustaría terminar con una canción que es, bueno, tengo un poco de formación profesional. Entonces cuando la escuché dije, es que esto es lo que nos pasa con la Biblia, que no nos damos cuenta de que todos somos iguales en lo esencial. Y entonces los que escribieron y recogieron sus vivencias son tan parecidos a nosotros como lo somos, ¿no? O sea, somos demasiado no, muy parecidos, ¿no? Entonces cuando escuché, y con esto termino, os voy a poner la letra y la canción de Rosana, es una canción de Rosana, no es todo menos pía, y ni falta que importa, ya lo sabéis. A ver, voy a ponerlo pantalla completa, creo, y a cargar, que ya ha empezado esto a decirme que está regulinchi. Vale, entonces, voy a ver. ¿Esto es la letra? Que alguna vez no entró en barrena del fracaso, que no se rindió entre los pedazos, que dejó al partirse el corazón, que no le ha vendido el alma al diablo, cuando el alma te hace daño, que no vio partir el mundo en dos, que no ha dado por amor, si se trata de dolor, que no tuvo el corazón cobarde, que no ha tenido ganas de escapar, si se trata de olvidar, que no tuvo miedo a equivocarse, que no entró en una canción a darse latigazos, y que no fue cerrar de un portazo la frontera de una habitación. Tú dime que no vio llover en la trinchera, cuando el alma duele, desespera, que no vio partirse el mundo en dos. Tuvo el corazón cobarde, que no ha tenido ganas de escapar, si se trata de olvidar, que no tuvo miedo a equivocarse. Que no tuvo miedo a equivocarse.
Bueno, pues eso, a ver, que voy a cerrar esto de aquí ya. ¿Quién de alguna manera no comparte lo mismo o ha compartido lo mismo? Y es un poco lo que refleja también la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Vivencias muy parecidas a las nuestras, a veces con ropajes que tenemos que solventar con algunas claves. Tampoco hace falta hacer un curso de Biblia, pero bueno, tampoco viene mal. Pero bueno, que nos unen a creyentes de hace tantísimo tiempo. Bueno, eso es un poco lo que os quería contar. Igual me he ido un poco de hora, bueno, pero llevadero, ¿no? Llevadero, ¿no? Así que, bueno, pues esa era un poquito mi compartir de este ratito.